Buenos días, esta es la reunión que está grabada para la sección de las 15 de la tarde. Hoy no voy a poder impartirles el laboratorio a las 3 p.m., entonces estoy grabando ahorita para que tengan acceso a este video justo antes de que pues tengan la hora de su laboratorio y pues puedan verlo de manera síncrona, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta el momento? Hasta el momento, pues, la semana pasada tuvimos 2 semanas libres, no tuvimos laboratorio la semana antepasada ni la pasada, y es porque, pues, ustedes tenían que ver estos recursos para la elaboración de informes, y es porque a partir de este informe vamos a estar utilizando Pando, Anaconda para hacer los informes. Entonces, ya tienen que haber visto estos videos, la parte de introducción, generación de reportes de laboratorio, configuración del espacio de trabajo. En caso que tengan Linux, pues ven este video. En caso que tengan Windows es este video. Linux es este. MacOS es este. Y ahora hay otros recursos para la generación de reportes, el uso de la plantilla, modificando metadatos, secciones y párrafos, las listas numeradas y no numeradas. Entonces, en este punto, pues, solamente tendrían que ver estos videos para que ustedes puedan hacer el informe. Aunque este informe va a ser bastante de cálculos, entonces ustedes tendrían que, pues, buscar cómo es que se mete en fórmulas y demás, o la parte de insertar imágenes, que se va a hacer otro video para que lo inserten como imagen, todos los cálculos que ustedes hagan. Entonces, eso sería como la práctica de hoy es bastante extensa en cuanto a las cosas que se les piden. No voy a exigir que que este informe esté hecho con esta herramienta. Ustedes pueden utilizar Word para hacerlo. En caso que ustedes deseen ya ir empezando a trabajar con esto, porque la práctica 4 y la práctica 5 ya sí lo vamos a hacer con estos recursos, para estas prácticas ya sí. Entonces, para que vayan practicando. Entonces, si ustedes hacen el informe de laboratorio usando estas herramientas, yo les voy a dar puntos extras y los puntos extras va a depender de la calidad del trabajo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, les sirve para ir practicando el uso y si tienen alguna duda, pues tienen bastante chance de resolverla. Yo les voy a estar apoyando en lo que pueda. Y pues si no pueden, porque igual tienen que aprender algo nuevo, que es cómo hacer regresiones lineales, entonces pues igual lo dejamos para la práctica 4 y la práctica 5. Si ustedes utilizan estos recursos para hacerlo, si lo utilizan con el generador de informes, entonces ustedes tendrían un puntaje extra. Y si no, pues no pasa nada, no van a perder puntos e igual les voy a recibir el informe. Por eso no hay problema. Entonces, ahora sí, esta es la práctica número 3 y este es de la conservación de la energía. Entonces, aquí tenemos los recursos, la guía, los lineamientos y aquí hay una parte que dice avance. Entonces, si nosotros vamos ahí, esta es completamente opcional. ¿Y por qué es opcional? Porque pues no se los voy a exigir para que ustedes lo presenten. Este video lo hice yo, lo hice desde el periodo pasado, pero en el periodo pasado tenía algunos errores este video, entonces corregí esos errores y lo resubí. Este video a ustedes les explica en sí qué es la parte de linealización, les enseña pues prácticamente toda esta parte. También les da ejemplos, incluso se hace un ejemplo parecido al que se les pide, entonces para que lo miren. Y aquí les enseña a que ustedes generen su propia plantilla en Excel para que no estén haciendo los cálculos de forma mecánica. Y si ustedes lo hacen de esta forma, haciendo los cálculos en la parte de Excel, entonces ustedes solamente tendrían que anexar las tablas. Igual ustedes tendrían en la parte del informe de laboratorio, si ustedes lo hacen en un software, en este caso pues es Excel. Entonces si ustedes lo hacen en software, entonces tendrían que añadir el documento en Excel, ¿verdad? Entonces
Aquí está este es solamente para que ustedes sepan cómo leer las sumatorias, para que ustedes sepan qué es una regresión lineal, por qué lo estamos haciendo, cómo linealizarlo. Y ya aquí en esta parte, pues, es otro video de una compañera, la LIC Amanda, y aquí ella también les explica súper bien. Este video es muy didáctico, es mucho más corto que este, pero pues ustedes tienen las dos opciones. Y aquí les aparece otro documento que dice F100 avance P3, y si ustedes lo descargan y lo abren, les va a aparecer un documento parecido a este. Entonces, aquí les aparece pues las cosas que ustedes necesitan. Sería la tabla 1, que estos son los datos. Aquí sería la altura medida desde el suelo, esto sería la altura final. En el dato número 1 les pongo ingrese el dato inicial, y es para que no tengan que poner aquí otra columna para la altura inicial. Entonces, la tabla que se les pide a ustedes es esta más o menos. Sí, es esta la tabla que se les pide. Entonces, si se fijan, hay una pequeña variación entre las dos tablas. Una les dice pues H, la altura. Entonces esta es altura medida desde el suelo. Aquí está la rapidez, aquí pues les pide tiempo. Igual en la otra tabla también. Y está la masa del patinador en esta parte. Entonces la masa del patinador, y aquí les aparece otra columna que es H sub 0, pero H sub 0 aquí lo dejaríamos. Esa sería la altura inicial de la cual ustedes dejarían caer el objeto. En este caso pues serían una persona o un animalito. Y aquí está para esto. Entonces, ustedes llenan esto para que tengan los datos. Ahí son 3 tablas las que ustedes tienen que llenar. Pueden llenar esta tabla o pueden llenar esta tabla de acá. No hay problema por esto. Pero el primer dato, el dato inicial, siempre tiene que ser la altura, H sub 0. Entonces, pues, eso sería por esta parte. Aquí les aparecen las instrucciones de qué es lo que tienen que hacer. Les dice que hagan un video de introducción a las regresiones lineales, y es el mismo video el que yo había hecho. Este es el video de Amanda. Aquí les dice qué es lo que tienen que presentar en el avance. ¿Esto con qué motivo? Para que ustedes no dejen todo a última hora. Si ustedes dejan todo a última hora, la regresión les va a salir mal, van a tener algún problema, me van a estar preguntando un día antes del informe, y pues este informe se presenta en 2 semanas. Entonces, es este 29. El 6 ustedes presentarían el avance, y ya el 13 de julio ustedes ya tendrían que ir presentando el informe completo. Entonces, yo propuse que este avance fuera para el 6 de julio, y en caso que ustedes pues presenten el avance, igual tendrían un puntaje extra, ¿sí? Entonces, para que me vayan preguntando, para que hagan las cosas con tiempo, para que entiendan qué es lo que está haciendo, porque si ustedes hacen los cálculos mal, si sacan mal la regresión lineal, sacan mal la parte de los cálculos de las energías, con esta parte de acá, si ustedes calculan mal las energías, entonces pues van a prácticamente hacer nada, qué van a analizar, qué van a concluir, y pues, no tendrían puntaje en el resto de asignaciones. Y si vemos aquí en la parte de los lineamientos, aquí vemos que se perderían bastantes puntos entre tratamiento, bueno, incluso desde la tabla de datos se pueden equivocar. Entonces 4 más 21, 25, más 10, 35, más otros 12, serían 47. Entonces, perderían 47 puntos así solo por no hacer las cosas con tiempo. Entonces, este informe es uno de los informes más complejos. Entonces, por eso les pongo dos opciones: hacer el avance, y ahí yo les corrijo las cosas que ustedes tienen mal, y ustedes pierden pues menos puntos a la hora de presentar su informe. Entonces, eso sería por la parte del avance. Ahora vamos a iniciar. Entonces recuerden, va a ser el avance. Este es opcional, lo presentan en la semana del 5 de julio, ustedes lo presentarían el 6 de julio, y el informe lo presentarían el 13, ¿sí? El 13, y sería hasta la medianoche.
Incluso creo que les doy una semana, un día. Entonces, como esta sección es la del martes a las 3, entonces sería el 6, sería el 7 el avance, y el 14 sería para la entrega del informe. El informe, recuerden, lo pueden hacer en Word. Esta vez sí se lo voy a exigir en Word, no voy a aceptar informes a mano. Va a ser en Word, y si ustedes utilizan las herramientas que les había mencionado, con toda la parte de recursos y está muy bien estructurada el informe, pues yo les reconocería un puntaje extra porque es bastante trabajo el que se tiene que hacer. Para este informe tienen 2 semanas prácticamente para hacerlo. Para el 7 solamente sería un avance, ese avance no se va a calificar. Lo único que se va a hacer es corregir para que no cometan esos errores y ustedes presenten su informe bien, chequecito, ya el 14 de julio y ya estén un poquito más alivianaditos. Otra cosa que les quería comentar es que la prueba de la práctica 2, que la práctica 2 es las propiedades de las sustancias. La prueba de la práctica de sustancias va a ser en esta semana, ¿sí? En esta semana va a ser el sábado 3. Si nosotros venimos aquí a la parte del campus, aquí vamos a ponerle, aquí les aparecen en la sección de avisos, les aparece, esta es la semana del 29 de junio al 3 de julio. Entonces aquí tienen la práctica 3 y de hecho aquí sale sábado 12 de junio y aparece la prueba 2. En la prueba 2, ¿qué es lo que va a aparecer? Nosotros vimos las propiedades de las sustancias y también vimos el uso de ciertos instrumentos de medición como la balanza y el pie de rey. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deberían de estudiar? ¿Cómo se usan esos instrumentos? ¿Cuáles son sus partes? ¿Cuáles son los tipos de propiedades? ¿Cuáles son las propiedades extensivas e intensivas? ¿Cuáles son las propiedades específicas y generales? Si realmente nosotros podemos identificar una sustancia con una sola propiedad, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo eso iría dentro de esa evaluación, y esa evaluación sería este sábado. Sería el sábado de 11 a 2. Ustedes tienen 3 horas, la pruebita va a iniciar a las 11, la prueba inicia a las 11. A las 11 y termina a las 2:00 p.m. Entonces ustedes tienen 3 horas para hacer la pruebita. La duración de la pruebita va a ser igual de 30 minutos, 25 minutos por ahí. Y durante ese tiempo, no sé si se fijaron para la prueba anterior, ustedes tienen intentos ilimitados. Entonces, ustedes pueden empezar el intento, si ustedes creen que les fue mal, pueden iniciar otro, pero todo dentro de esas 3 horas. ¿Y eso, pues, con qué fin? Para que ustedes puedan recuperarse, ¿verdad? Entonces, en caso que se les haya pasado estudiar alguna parte, entonces pues, tienen chance de revisar y volver a hacer la pruebita. Igual no les van a aparecer las mismas preguntas, pero les sirve como referencia. Entonces, pueden utilizar todas esas 3 horas para hacer su pruebita. Entonces, eso sería todo por la parte de las instrucciones generales. Ahora voy a pasar a explicarles la parte de la teoría y cómo vamos a utilizar el simulador. Entonces, hoy sí, esta es la práctica de laboratorio número 3 correspondiente a la temática de conservación de la energía. ¿Cuáles son los objetivos? Que nosotros entendamos el teorema de la conservación de la energía mecánica, que nosotros calculemos la gravedad presente en una simulación. Para calcular la gravedad, nosotros vamos a utilizar la teoría de caída libre. ¿Y por qué vamos a utilizar la teoría de caída libre? Porque eso nos permite establecer conservación de la energía. Si no estuviéramos con caída libre, por ejemplo, estuviésemos con resistencia del aire, no nos sería posible encontrar el valor de la gravedad. Bueno, no de una forma lo suficientemente precisa. Entonces, para esto, ¿verdad? Entonces tendríamos que considerar, en caso que estuviéramos con resistencia del aire, la fuerza de arrastre, y pues eso hace un poco más complejo el experimento. No es que no se pueda realizar, pero se hace un poco más complejo. Entonces, como esta es una simulación, nosotros podemos eliminar toda la parte
de la resistencia del aire y nosotros estableceríamos conservación de la energía mecánica, caída libre y podríamos calcular la gravedad. Vamos a utilizar dos métodos distintos y vamos a hacer dos regresiones lineales y adicionalmente vamos a calcular la energía mecánica total de un sistema. Entonces vamos a tener una trayectoria y vamos a medir la energía mecánica en cada uno de los puntos y si la energía mecánica es parecida en todos los puntos, entonces decimos que se conserva la energía mecánica. Entonces aquí tenemos la primera parte. En la primera parte este es el simulador. Nosotros vamos a ir midiendo tiempo y velocidad. Vamos a medir altura, la altura final. Nosotros tenemos 1 metro y vamos a ir midiendo. Altura final, vamos a ir parando y así sucesivamente. Paramos, medimos tiempo y velocidad y vamos anotando los datos. Esto consistiría en las dos primeras partes y con esto obtenemos el resultado, bueno, los datos para llenar las primeras dos tablas, con tiempo y con velocidad. Entonces, la segunda parte sería esta. Vamos a establecer conservación de la energía mecánica. Entonces vamos a tener un sistema, una trayectoria y vamos a ir midiendo la energía. Bueno, vamos a ir midiendo altura y velocidad. Altura para calcular energía potencial y velocidad para calcular energía cinética. Entonces vamos a ir midiendo en esos puntos. La energía mecánica es la suma de las dos, entonces iríamos calculando la energía mecánica para cada punto y si se parecen, pues ahí podríamos analizar la parte de conservación de la energía. Entonces, ¿qué nos dice esta parte de conservación de la energía? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, para la parte de física general 1, nosotros solo vamos a considerar energía cinética, potencial y mecánica, porque hay otros tipos de energía. Está la energía potencial elástica, la energía electromagnética, la energía eléctrica, la energía magnética y pues está la energía térmica. Entonces esto nos va a limitar un poco la parte del trabajo, pero es prácticamente el objetivo de la clase, no es para ser tan rigurosos. Entonces vamos a ver energía cinética. Esta es la energía que es debida al movimiento. Esta energía nosotros siempre vamos a tener que este valor es mayor que 0. ¿Y por qué? Bueno, mayor o igual que 0. Porque aquí me tiene un valor, un medio. La masa siempre es positiva y la velocidad pues puede ser positiva o negativa, pero como le elevamos al cuadrado, entonces este término me hace que pues es mayor o igual a 0. Entonces la energía cinética siempre va a ser mayor que 0. Y la energía, esta energía cinética es independiente del punto en el que nosotros tomemos como referencia. Entonces vamos a ir al simulador. Aquí estamos, vamos a venir a la parte de Playground y aquí vamos a ver cómo es que funciona esta parte acá. Entonces aquí tenemos estas barritas de energía y por ejemplo aquí nosotros tenemos energía potencial y la energía total. Entonces si vemos la energía, aquí vamos a fijar la altura esta, la altura inicial, bueno, la altura, el punto de referencia lo vamos a fijar en el piso. Entonces, por ejemplo, vamos a pausar acá. Entonces, por ejemplo, aquí no tiene velocidad, estamos dejando caer a la persona y vamos a dejar que avance. Y en este punto tiene una energía cinética. Si nosotros cambiamos la referencia, si se fijan, ese valor permanece intacto, la energía cinética. Independientemente del punto que yo tome de referencia, la altura que yo tenga de referencia, pues la energía cinética pues va a ser la misma, porque solamente depende de la velocidad. Este valor podría variar dependiendo si tengo un marco de referencia inercial, no inercial, pero pues ese no es el objetivo de la clase. Esto ya es con la mecánica relativista, la teoría relativista, entonces eso ya no. En este punto, pues estamos trabajando con un sistema de referencia inercial
y estamos variando el punto que tomamos como 0. Entonces la energía cinética siempre permanece constante. Ahora veamos la energía potencial. Esta es la energía debida a la posición. Tenemos potencial gravitacional y potencial elástica. La que nos ayuda a la parte de conservación de la energía mecánica para un movimiento es esta, ¿verdad? Cuando no hay resortes, pues esta es la que nos sirve, la energía potencial gravitacional, y esta es la masa por gravedad por altura. El signo puede ser negativo o positivo dependiendo del punto que yo tome como referencia. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo esta parte, la energía potencial sí depende de mi sistema de referencia. Entonces aquí yo tengo un valor de energía potencial. Si nosotros venimos acá y medimos, tenemos una altura con respecto a esta referencia. Entonces es más o menos 3. Entonces sería masa por la gravedad por estos 3. Entonces es positivo. Ya si vengo yo y cambio esta parte de acá, ya no tengo los mismos 3, sino que voy a tener pues un poco diferente. Aquí ya tendría que sería menos 4 la altura. Entonces la energía potencial pues vendría siendo masa por gravedad por la altura, que en este caso sería menos 4. Entonces es la misma posición que tiene el objeto, pero nosotros tomamos diferente marco, bueno, diferente referencia. Este valor cambia y la energía potencial. La energía potencial cambia de acuerdo al punto que nosotros tomemos como referencia. Y luego vamos a tener la parte de energía mecánica, que la energía mecánica es la que resulta de la suma de la energía potencial y la cinética. La energía potencial varía dependiendo del punto que yo tome como referencia, y la energía cinética no. La energía mecánica va a variar dependiendo del punto que yo tome como referencia, porque la energía potencial cambia. Entonces, bien importante eso. A veces puedo tener valores de energía un poco diferentes, y es por prácticamente análisis. Aquí esta es la energía total, viene siendo la energía mecánica en ese punto, si se fijan. Aquí tenemos una energía mecánica positiva, aquí podríamos tener una energía mecánica de 0, y pues esta va a ir cambiando dependiendo de cómo es la relación entre estas dos, ¿sí? Entonces, sigamos. La conservación de la energía, ¿qué es lo que me dice? Que el cambio en la energía mecánica va a ser igual a la suma del cambio de la energía cinética más el cambio en la energía potencial, y esto va a ser igual a la suma del trabajo que realizan las fuerzas no conservativas. Esta es una fórmula bastante general. De hecho, hay veces que se pone aquí un signo negativo, pero eso igual depende de cómo es que nosotros estemos manejando la parte de las referencias, y cómo, si estamos colocando el trabajo como positivo, lo estamos colocando como negativo. Entonces, pues no pasa nada, ¿verdad? Entonces, esta es la forma más general y esta nos va a ayudar. Si nosotros no tenemos fuerzas no conservativas, entonces si nosotros en el sistema no hay fuerzas no conservativas, entonces lo que yo tengo es que esta sumatoria vendría a ser 0. Esta sumatoria viene y pasa a ser 0. Entonces, al ser 0, el cambio en la energía mecánica es 0. Entonces, el cambio de la energía cinética es igual al negativo del cambio de la energía potencial. Esto es lo que pasa si el sistema es cerrado y aislado, ¿verdad? Porque si no está aislado, tendríamos que considerar el cambio por energía, por el cambio de calor. En este caso, solamente tendríamos energía cinética y energía potencial. Como no hay fuerzas no conservativas, entonces decimos que el cambio en la energía mecánica es igual a 0. Entonces, por ejemplo, si estamos considerando en un sistema que nosotros tenemos resistencia del aire, la fuerza de arrastre, que es la resistencia del aire, entonces esa es una fuerza no conservativa. Si estamos considerando que hay resistencia del aire, entonces no podríamos decir que el cambio en la energía mecánica es 0.
Si nosotros estamos considerando un sistema que tiene fricción, pues también tendríamos que decir que el cambio en la energía mecánica no es cero. Esto es lo que establece el principio de la ley de conservación de la energía. En ausencias de fuerzas no conservativas, el cambio en la energía mecánica es igual a cero. Entonces, en cada punto del sistema que yo esté analizando, voy a tener un mismo valor de energía mecánica. Entonces, la energía mecánica final va a ser igual a la energía mecánica inicial en cada uno de los puntos. Eso es lo que me dice el principio de la conservación de la energía. Algo que también necesitamos es la parte de caída libre. Caída libre viene siendo un modelo idealizado que es de un movimiento vertical y nosotros no consideramos los efectos del aire sobre el movimiento del objeto. ¿Por qué? Porque pues nosotros si consideramos los efectos del aire, la resistencia del aire, la fuerza de arrastre es una fuerza no conservativa. Al ser una fuerza no conservativa no puedo decir que el cambio en la energía mecánica es igual a cero, entonces no puedo decir que toda la energía cinética se transforma en potencial. Y pues todas estas fórmulas no estaría bien aplicadas, ¿verdad? Hay formas de cómo aproximarlas dependiendo de las características del sistema, pero pues siempre hay ciertos detallitos. Entonces, les voy a mostrar incluso una simulación que me ayude en esa parte para la parte de caída libre. Este es de una práctica de física 104. Entonces vamos a ir a la parte de física 104. Y aquí nosotros tenemos la guía de laboratorio para que nosotros encontremos el... acá. Aquí, listo. Entonces aquí yo tengo la parte de caída libre, cómo caen los cuerpos, cuál es la fuerza que los hace caer. Entonces, si nosotros entramos y consideramos la resistencia del aire y nosotros tenemos diferencias bastante grandes en los materiales. Entonces vamos a poner este bastante chiquito y vamos a poner un objeto bien denso y aquí vamos a poner un unicel y esta parte. Entonces, esto, aquí nosotros estamos considerando la caída de objetos cuando nosotros tenemos resistencia del aire. Entonces, nosotros vamos a tener un comportamiento parecido a este y lo que nosotros vamos a tener es que un objeto va a caer antes que otro. El objeto más denso, más pequeño y con mayor masa va a caer mucho más rápido. Este comportamiento se puede aproximar a caída libre, mientras que el objeto más grande, menos denso, con mayor área transversal, va a caer de forma más lenta. Y es porque este objeto no se puede aproximar a caída libre. Aquí tenemos que considerar la fuerza de arrastre. La fuerza de arrastre tiene una mayor incidencia en este objeto que en este objeto. Es como por ejemplo cuando ustedes van caminando y viene un ventorral, ¿sí? Las personas que son más pequeñas, bueno, los objetos que son más pequeños y más masivos, va a ser más difícil que esa fuerza los mueva. Pero si tenemos un objeto lo suficientemente grande y que sea tenga muy poca masa, ese objeto se lo va a llevar. Por ejemplo, una bola de Durapack, una esfera de Durapack, esa fácilmente se la va a llevar, a que si tuviésemos un cubito de un metal. Entonces, prácticamente es esto. Ya si nosotros consideramos la parte en que no tenemos la resistencia del aire y volvemos a hacer las mediciones, que es lo que nosotros vamos a tener, que pues todos los objetos van a caer al mismo tiempo, si son lanzados o dejados caer desde la misma altura, van a caer al mismo tiempo. Y esto es el comportamiento, pues es caída libre, no estamos considerando la resistencia del aire. Entonces aquí se conserva la energía.
Entonces, este es un modelo idealizado, caída libre, es un modelo idealizado porque no estamos considerando la resistencia del aire. Hay formas, hay ciertos objetos para determinadas alturas que se comportan como caída libre y pues es por eso que nosotros utilizamos ese modelo. Los objetos en caída libre se mueven con una aceleración de 9.8 para la Tierra y pues otras aceleraciones para otros planetas. Entonces, eso nos ayuda a nosotros. Entonces, en eso es caída libre, es un movimiento vertical, no tomamos en consideración los efectos del aire sobre el movimiento del objeto y nosotros vamos a poder establecer la parte de conservación de la energía mecánica. Aquí la aceleración del sistema es constante, ¿sí? Es por eso que nosotros podemos aplicar estas ecuaciones de cinemática. Cuando nosotros tenemos resistencia del aire, aquí tenemos las gráficas de velocidad. Vamos a ver las gráficas de velocidad. Vemos que aquí la aceleración no es constante. Pasa de ser un valor y luego hay un periodo de transición y empieza a ser constante. Entonces vamos a repetir esta medición. Recordemos que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, si nos fijamos, el oro, que es la gráfica verde, tiene un comportamiento lineal a velocidad, entonces la aceleración sería constante. Mientras que la esfera 2 tiene un comportamiento lineal al inicio, hay una etapa de transición y luego empieza a tener un comportamiento constante, ¿sí? Entonces, al inicio tiene un valor de aceleración y luego el valor de la aceleración es 0. Y es porque la fuerza de arrastre se igualó a la fuerza de gravedad y pues no permite aumentar la velocidad. Entonces, es por eso que aquí no podemos aplicar la parte de conservación de la energía en esta parte. Hay conservación de la energía en el marco de que el cambio de la energía mecánica es igual a 0, pero sí podemos establecer ese principio como el cambio de la energía mecánica es igual al trabajo que realizó, en este caso, la fuerza de arrastre. Entonces, eso sería por esta parte y en este caso utilizaríamos estas ecuaciones de cinemática, uno utilizando, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Medir posición final, la posición inicial, vamos a medir velocidad inicial y vamos a medir tiempo. Y mediante una regresión lineal nosotros vamos a calcular este valor de la gravedad. En el segundo caso vamos a tener pues la velocidad, vamos a medir velocidad final, velocidad inicial, vamos a medir la posición final y la posición inicial e igual vamos a calcular la gravedad igual con regresión lineal. Entonces, eso sería por la parte de la teoría. En caso que ustedes quieran ampliar el contenido, lean el libro de Física para Ciencias e Ingeniería de Servo. Ahora vamos a pasar con la guía en sí, para que empecemos a hacer la parte de las mediciones. Entonces, aquí venimos, el procedimiento experimental, ahí tienen el enlace, igual aquí nosotros tenemos la parte del curso. Entonces, le vamos a dar refrescar. Y aquí ya estamos. Aquí está la parte de simulación. Nos va a cargar. Aquí en esta parte yo tengo una opción de hacerlo full screen y tengo la parte para hacer capturas de pantalla. Entonces, si lo hago full screen, aquí lo tengo. Si me quiero salir de pantalla completa, aquí estoy. Y si no quiero hacerlo así, pues puedo irme a la parte del FET y aquí puedo buscarlo. Aquí puedo buscarlo. Y este sería Skate. Energy Skate Park. Y aquí lo pueden ver. Este es HTML5. En las instrucciones les aparece de que lo descarguen, que instalen Java, pero realmente no es necesario porque tenemos la versión HTML y de hecho esta es la más actual y aquí pues tenemos la opción de hacerlo directamente del simulador porque este es de la Universidad de Colorado o lo podemos hacer aquí. Entonces da lo mismo en donde nosotros lo hagamos.
La parte que nosotros vamos a utilizar es la parte de Playground. No vamos a utilizar la parte de Graphs, ni de medición, ni de estos. Es en la parte de Playground. Aquí nosotros tenemos esta parte para ver cómo es que se está comportando la energía para hacer un gráfico. Esto no es necesario. Aquí podemos agregar un medidor de velocidad. Aquí podemos agregar fricción. En este caso vamos a trabajar sin fricción. Y aquí nosotros vamos a hacer la variación del valor de la gravedad. Entonces, cada grupo va a tener un valor de la aceleración diferente. Nosotros no vamos a trabajar con la gravedad de la Tierra. Vamos a suponer que estamos en otro planeta y vamos a utilizar ese valor. Entonces, realmente, por caída libre no se estarían moviendo a una aceleración de 9.8, sino que se estarían moviendo con la aceleración de ese planeta. Si estamos en la Luna, sería 1.4, creo que es la aceleración, 1.4 metros por segundo, o 1.6, es 1.6. El de Júpiter, 24. Entonces, esos serían los valores con los cuales ustedes trabajarían. A cada grupo les voy a dar un valor de aceleración. Entonces, voy a venir acá. No me carga la página. Entonces, lo voy a hacer al final. Para la parte de asignación de esta parte, no, mejor lo hago ahorita. Aquí. Entonces, ustedes son la sección 1502, ¿sí? Entonces, voy a asignarles la gravedad de Júpiter al grupo A. Entonces, va a ser la sección 1502. A Neptuno va a ser... Vamos a ver un planeta X, un planeta que yo me inventé, porque ya no hallaba otros planetas tienen una gravedad muy chiquita, y eso genera pues, problemas con el simulador, esos no los vamos a usar. Entonces aquí va a ser el grupo B va a trabajar con la gravedad del planeta X. El planeta Beta va a trabajar, no, vamos a utilizar el planeta Phi para el grupo C. Y vamos a utilizar Mercurio para el D. Entonces, listo. Esos serían los planetas que nosotros estaríamos utilizando. ¿Y cuáles serían las masas que nosotros estaríamos colocando en el simulador? Va de 5 a 100. Entonces, vamos a ponerle a uno 5, a otro 10, a otro 20 y al otro 30. Entonces, esos serían con los datos que ustedes van a trabajar. Van a trabajar con un valor de la aceleración, van a trabajar con una masa, cada uno de los grupos. Entonces, para que tomen captura de esta parte. Y listo, estos serían los datos con los que va a trabajar. Entonces, ¿yo con cuáles voy a trabajar? Ejemplo, yo voy a trabajar con gravedad de 9.8. Voy a trabajar con la Tierra. La gravedad es aproximadamente 9.8. La masa en kilogramos con la que yo voy a trabajar va a ser con 40. Y pues este es ejemplo nada más. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí en esta parte? Vamos a venir y colocar aquí en la parte de gravedad. Yo voy a fijar 9.8 porque ese es el valor de aceleración que yo considere. Aquí estoy en 10. Lo voy a hacer un poquito más grande para que miren, ahorita está en 10 y aquí sería para reducirlo. 9.8, la gravedad de la Tierra. Entonces vamos a habilitar la red y vamos a fijar una distancia acá. También vamos a colocar la medición de tiempo. ¿Para qué? Para que ya vayamos
haciendo las mediciones. Vamos a colocarle aquí en esta parte de pausa y le vamos a poner aquí en movimiento lento para que tengamos mayor posibilidad de hacer. Entonces, vamos a venir en esta parte. Si se fijan, yo lo puedo tener en tamaño grande o lo puedo tener en tamaño chiquito. Si lo tengo en tamaño grande, la máxima altura que yo puedo alcanzar es esta de acá. Es 8. Si se fijan, es 8. Es esta de acá, 8. Pero, ¿qué pasa si yo lo hago más chiquitito? Si yo lo hago más chiquitito, que es arrastrando de aquí para acá, lo puedo hacer más para acá, más chiquitito. Y mientras más chiquitito lo haga, mayor es la altura que me permite usar. Entonces, coloco aquí, este sería 12. Entonces, listo. Eso sería, yo voy a trabajar así en chiquitito para poder hacer las mediciones y poder ver las instrucciones en esta parte y ir completando. Entonces, ¿qué es lo que me piden en la primera parte? Tomar 10 mediciones con ese movimiento y completar la tabla. Entonces, tenemos aquí con el símbolo de reproducir, en lento, tenemos aquí el medidor de velocidad y tenemos el medidor de tiempo. Voy a estar midiendo las dos cosas al mismo tiempo. En la guía les dice a ustedes que midan los movimientos por aparte, primero velocidad y después tiempo, pero pues es prácticamente lo mismo. Entonces yo voy a ir completando aquí en esta parte. ¿Cuáles serían mis datos? La altura inicial que yo voy a elegir va a ser 12. Bueno, voy a elegir 11 metros. 11 metros va a ser la altura inicial. Voy a sacar el medidor. Y listo. Aquí yo tengo justamente 11 metros. ¿Sí? Entonces esa vendría siendo mi altura inicial. Entonces 11.0 metros. Esa es mi altura inicial. Y mi velocidad inicial sería 0, 0 porque está, se deja caer. Entonces vengo y coloco que serían 0 metros. La masa que yo estoy utilizando es 60 kilogramos, pero yo la voy a dejar en 40 kilogramos. Entonces voy a venir acá y lo voy a reducir hasta 40. Listo, entonces aquí tengo 40 kilogramos y la altura inicial, pues igual la coloco, que serían 11.0. Entonces, 11.0. Ya con eso ya completé la primera parte. Y vamos a hacer lo mismo para la siguiente tabla. Porque pues las puedo ir llenando al mismo tiempo o las puedo ir llenando pues, por separado. No pasa nada. Yo voy a escoger esto mismo porque estoy midiendo los dos al mismo tiempo. Y aquí le voy a poner en esto. Esto tiene que estar con las dos rayitas y todo lo demás pues con el símbolo de reproducir tal cual. Y vamos a empezar el movimiento. Tengo que hacer 9 mediciones. Entonces le voy a dar play acá y paro. Entonces saco mi medidor. Tiene que estar lo más recto posible para evitar errores en la medición. Y aquí medimos altura. Sería 9.9. Entonces colocamos aquí 9.9 y aquí en tiempo sería 0.48. ¿Sí? Entonces 0.48 segundos. Entonces ya tengo esta medición de acá. Y en esta parte vendría y pondría igual 9.9 y la velocidad sería la que me da aquí, 4.7. Entonces aquí coloco 4.7. Entonces aquí tengo esta parte. Vuelvo a darle aquí. Lo puedo dejar ahí, no pasa nada. Entonces
Voy a poner acá en esta parte. Tengo 8.7. Estoy llenando los dos al mismo tiempo para que me sea mucho más fácil. Entonces aquí la distancia sería 8.7 metros, 8.7 metros. La velocidad es 6.7. Y voy a llenar la siguiente tabla. Aquí tengo 8.7. Y aquí tengo 6.7. De hecho, aquí debería ser 0.68, ¿verdad? 0.68 es la medición que yo obtengo con mi cronómetro. Entonces, ya tengo estos datos. Para la tercera medición, vengo y hago la siguiente. Entonces me sale pues 0.1. No pasa nada si me pasó eso. Entonces pongo aquí 0.1. Y el tiempo que voy a colocar va a ser el de 01.23. Entonces 1.23 segundos. Ese sería el tiempo. Y aquí vamos a agregar el otro comentario, que sería 8. No, perdón. Esto tengo que medir la distancia otra vez y aquí sería 3.5. 3.5 sería la distancia medida desde el suelo, perdón. Entonces aquí sería 3.5. 3.5 y aquí tendría nuevamente esta parte de acá, la velocidad sería 12.1. Aquí la altura es 3.5. Ando, pero listo. Entonces ya tengo 4 mediciones. Si me pasó eso, no fui cuidado seguirlo poniendo a cada, en pocas distancias, porque puede haber hecho esto, y así hasta completar de un solo las 10 mediciones. Si me pasó eso y pues la pichinguita pues se me cayó, entonces vengo y la coloco en el mismo punto inicial que yo la tuve, que yo la había puesto en un inicio. Entonces 11.0. Entonces vuelvo y la coloco en 11.0 y repito el procedimiento. ¿Cuál sería ese procedimiento inicial? Pues pongo aquí el 11.0, aquí le doy en reiniciar, le doy en play y ya después puedo seguir haciendo más mediciones. Entonces está mi misma posición inicial, velocidad 0, tiempo 0, los dos rayitas. Aquí está en pausa, está todo cheque y pues puedo seguir haciendo mis mediciones. Entonces puedo tomar esta como mi siguiente medición. Agarro el puntero y lo coloco para ver cuánto es la medición. En este caso me sale que es 8.5. Vengo y pues relleno. Aquí 8.5. 8.5. El tiempo me dice que es de 0.72. Y si vengo y quiero llenar la otra tabla, entonces aquí sería la altura 8.5 y aquí vendría siendo 0.72. ¿Sí? Perdón, sería 7.0. 7.0 sería la velocidad. ¿Sí? Así es como yo tendría que ir llenando mi gráfica. Preferiblemente hacer las 10 mediciones de un solo. Entonces yo vengo aquí y lo pongo en 11. Yo coloco acá, reinicio, play y voy haciendo las pausas poquito a poco. Puedo pausar aquí. Anoto velocidad y tiempo, hago la pausa aquí, velocidad de tiempo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así hasta completar las 10 de un solo. Porque en caso que ustedes reinicien el movimiento, por ejemplo, lo pongan acá y quisieran hacer esta parte de acá. Aquí que quisieran iniciar en 9 y ustedes habían iniciado en 11, les van a salir las mediciones mal porque aquí lo tendrían que reiniciar todo. Hay una velocidad que es 0 en 9 y antes la velocidad 0 estaba en 11, no correspondería al mismo movimiento. Entonces,
para que tengan cuidado en esa parte. Eso sería por las dos partes, las dos primeras partes del procedimiento. Y luego sigue la tercera, la comprobación de la conservación de la energía. Vamos a utilizar el mismo objeto. Otra cosa bien importante para su procedimiento experimental, que ustedes dejen capturas de su trabajo. Si no dejan capturas y no las añaden al informe, pues hay problema, ¿verdad? Tiene que tener la masa que yo les solicito y la aceleración que yo les solicito. Si ustedes ponen una aceleración ahí de 9.8, a nadie le voy a dar esa aceleración, entonces a nadie tiene que obtener la aceleración de la Tierra. Y con la masa, pues es la masa que yo les asigno a cada grupo. Entonces, para que lo tomen en cuenta, las capturas, ustedes las agarran de aquí y le ponen aquí, screenshot. Y automáticamente se les descarga qué es lo que ustedes están viendo. Entonces, aquí ya tienen esto y no tienen que estarle tomando capturas con su celular o con su computadora en ProPaint o la parte de recortes. Ya automáticamente les sale la captura. Entonces, para que tomen en cuenta esas cositas. Y luego con la parte 3. La parte 3, que sería la parte de conservación. Entonces, vamos a reiniciar esta parte. Vamos a reiniciarlo todo, no pasa nada. Igual podemos volver a poner la parte de velocidad, el metro, el cronómetro. Aquí lo ponemos en movimiento lento y nosotros podemos construir bien esta configuración o podríamos cambiarla. Entonces, no puedo hacer esta configuración de acá. Puedo hacerlo como yo desee. Entonces, voy haciendo la configuración que yo deseo. Bien importante que pongamos el punto inicial un poquito más abajo. Entonces, esta es la configuración que yo quiero armar. Bien, puede ser esta. Si desean utilizar esta configuración, está bien. Pero recuerden siempre utilizar el mismo valor de la aceleración de la gravedad que yo les di y el mismo valor de la masa. Toman su captura de la configuración que ustedes hicieron, colocan aquí las partes de la cuadrícula y empiezan a hacer las mediciones. El punto de referencia que nosotros vamos a tomar es el punto de abajo. Si nosotros medimos otra parte, entonces pues tendríamos otras mediciones. Por ejemplo, aquí si tomáramos este punto como el inicial, pues tendríamos diferentes valores de energía mecánica, no pasa nada, pero pues tendríamos que considerar esto, ¿verdad? La altura con respecto a qué lo estamos midiendo. En este caso, le vamos a hacer la altura con respecto al suelo y vamos a ir midiendo con el metro. Entonces, vamos a colocar a la pichinguita, vamos a ponerle aquí, esta parte. Esto es para que quede estática, para que no se mueva. Y luego vamos a ir midiendo. Aquí, pues, yo tengo este valor de acá. Que esté lo más recto posible para evitar problemas con las mediciones. Entonces, listo. Ya empecé. Esa podría ser mi primera medición. Entonces, vengo y coloco aquí en esta parte la altura inicial. Pues me la da este metro, pero no la puedo leer porque está muy abajito. Me dice que es 7.4 en este caso. No pasa nada. 7.4. La velocidad inicial que yo tengo es de 0. Aquí no necesito el de tiempo, entonces lo voy a quitar este. Voy a quitar, este no lo necesito, solamente voy a medir velocidad y posición. La posición me sirve para calcular energía potencial y la velocidad me sirve a mí para calcular energía cinética. Entonces, puedo parar en otro punto, por ejemplo acá.
y aquí yo tengo otro valor. Aquí tengo un valor de 5.9 metros. Y la velocidad es de 5.4, ¿sí? Metros por segundo. Entonces, yo iría así midiendo la velocidad y la posición en cada uno de los puntos. Justamente donde está el puntito rojo, es ahí donde yo tengo que medir posición. Entonces, altura. Entonces, aquí en esta parte tengo 5.7 nuevamente. Y pues así voy colocando las mediciones. Solamente son 5 las que tengo que hacer, entonces puedo tomar este otro punto. Tengo una velocidad de 9.6, 9.8, no me permite ver esto. 9.6. Entonces tengo una velocidad de 9.6. Listo, ¿verdad? Entonces vengo aquí y mido altura. Y así yo voy completando. Y la masa que van a utilizar va a ser la misma masa que yo les había dado. Entonces, si yo les di 15, pues tienen que cambiarlo antes del experimento en 15, ¿verdad? Si yo les di otra aceleración, lo cambian antes de hacer las mediciones y lo colocan aquí. No pasa nada. Entonces, listo. Eso sería por la parte de mediciones. Solamente serían 3 tablas y aparecen también en el avance. Entonces, ustedes tienen este avance. O pueden ir llenando aquí incluso. Este tiene que ser el dato inicial y completan 10 mediciones. Dato inicial, 10 mediciones con tiempo. Y esta última que es la de conservación de la energía. Entonces son 3 tablas las que tienen que llenar. Luego tenemos acá la parte de tratamiento de datos experimentales. Aquí les da un lineamiento general de cómo es que tienen que hacer los cálculos. Igual tienen el video de Amanda Girón, la Liga Amanda. Y también tienen el mío, que les sirva como referencia. Yo incluso hago el ejemplo de la velocidad, ¿sí? Entonces ya tendrían este de aquí para esto. El siguiente pues sería medición a partir del tiempo de caída. Tienen que calcular pendiente, intercepto y la incertidumbre de la pendiente. Solamente esas cosas tienen que calcular y el porcentaje de error. Con la otra, ustedes tendrían que calcular energía cinética, energía potencial gravitacional y la energía mecánica. Entonces, ustedes tienen un valor de masa, tienen un valor de velocidad, pues simplemente es que ingresen datos y calculen el valor de la energía cinética. Recuerden siempre poner las unidades. Este sería en joules, ¿sí? Unidades de energía joules. En esta parte sería masa por gravedad por altura. No vayan a cometer el error de poner la gravedad de la Tierra, ¿sí? Están en otro planeta y tienen que utilizar el valor de la aceleración de la gravedad de ese planeta. Entonces, van a utilizar ese valor para calcular la energía potencial y luego van a sumar estos dos valores para obtener la energía mecánica total. Si nosotros estamos en el punto en el que no tenemos fricción, no tenemos tampoco resistencia del aire, entonces aquí debería de ser, por ejemplo, la energía mecánica que saquen en 1 tiene que ser bastante parecida a la que saquen en 2, bastante parecida a la que saquen en 3 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque pues hay conservación de la energía. Si varían un poquito, es muy probable que sea por las mediciones, que estuvo pando la parte de la medición de altura y cosas así. Tienen que sacar promedio, desviación estándar. Esta es la desviación estándar de la media. No, esta es desviación estándar, la que sacamos en el pasado es la desviación estándar de la media. Y listo, tienen que ser gráficas de regresión lineal parecidas a estas. Aquí les aparece una guía de cómo hacer la parte de los cálculos. Esta solamente es para las 2 primeras partes. La parte de la energía mecánica pues no está, pero aquí les aparece como, más o menos cómo tienen que ser los gráficos de esta forma. Tiene que ser un gráfico de regresión lineal.
la parte de análisis de resultados. Siempre recuerden que no es un cuestionario, ¿sí? Ustedes tienen que responderlo, pero redactarlo ustedes. El cuestionario igual lo tienen que responder. La parte de conclusiones, ustedes tienen que responder. Por ejemplo, ¿se cumplieron los objetivos? Sí, no. ¿Por qué? ¿Qué resultado me dice eso? ¿Qué tabla me dice eso? En caso de que no, ¿qué era lo que se esperaba? ¿Por qué hubo algo diferente? Cosas así, ¿verdad? Y pues eso sería por la práctica. Ustedes van a tener disponible este video, todos los recursos, y para la parte de su asistencia ustedes van a tener que hacer una actividad en el campus, van a tener que responder unas preguntitas para registrar su asistencia. Me disculpo sinceramente por no poder estar hoy a la hora del laboratorio, sí, pero pues me surgió un inconveniente y pues estoy viendo cómo resuelvo. ¿Listo? Voy a estar disponible para sus dudas en el transcurso de esta semana, en el transcurso de la otra. Cualquier cosa que necesiten, me contactan, ¿verdad? Que pasen feliz día y pues éxitos. Recuerden, esta semana hay pruebita, ¿verdad? El 3, para que no se la pierdan.